Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. ¿Qué es el estilo literario? En este vídeo quiero hablarte de algo que es muy importante para muchos autores, que es el tema del estilo. Siempre hablamos de que este autor tiene tal o cual estilo o mi estilo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué queremos decir cuando hablamos del estilo literario y cuáles son los elementos que conforman el estilo de un escritor? En primer lugar, yo diría que uno de los elementos más característicos del estilo es la elección de las palabras, es decir, el léxico. Sin lugar a dudas, cada autor tiene una serie de vocabulario que emplea de manera habitual. De hecho, muchas veces cuando se ha dudado de la autoría de un libro, ha sido relativamente sencillo saber quién era el autor comparando el vocabulario, el léxico utilizado en un libro y en otro libro. Si tú ya tienes un libro que sabes que es de un autor determinado y tienes otro cuya autoría desconoces, comparando el léxico, es decir, las palabras que se utilizan en uno y en otro, puedes llegar a una conclusión bastante certera para saber si ese autor es autor también de ese libro que tú desconoces el autor. Es decir, las palabras son muy características de cada escritor. Cada uno utiliza un léxico distinto y por lo tanto este es un rasgo de estilo muy característico. En segundo lugar te hablaría de la sintaxis, es decir, de cómo estructura las oraciones. Hay autores que utilizan oraciones largas, complejas, con subordinadas, etc. Sin embargo, hay otros autores que emplean frases cortas y con una estructura sintáctica muy simple, sujeto, verbo y complementos, y oraciones simples. Cambio de otros autores que emplean oraciones subordinadas, subordinadas dentro de subordinadas, oraciones muy largas, etc. Por lo tanto, la forma en cómo utilizas la sintaxis es otro rasgo fundamental que define tu estilo literario. En tercer lugar, la puntuación. ¿Cómo empleas los signos de puntuación? Por ejemplo, a mí personalmente no me gusta el punto y coma. Nunca lo utilizo, siempre prefiero sustituir el punto y coma por el punto. Hay otros autores que utilizan muchas más comas, otros utilizan mucho más puntos, otros utilizan mucho los dos puntos, puntos suspensivos, etc. La forma en cómo utilizas la puntuación es un rasgo estilístico también fundamental. En cuarto lugar, la estructura narrativa y el punto de vista. Cómo estructuras tus historias, cómo son los capítulos, si son largos, si son extensos, y luego el punto de vista del narrador, si es un narrador omnisciente, si es primera persona, si es un narrador testigo, etc. Este es algo también que define muchísimo a los diferentes autores. En quinto lugar, las figuras literarias. ¿Cómo empleas la metáfora? ¿Cómo empleas la comparación? ¿Cómo empleas los diferentes recursos estilísticos? Esto es especialmente relevante en los autores de poesía, porque ahí las figuras literarias son todavía mucho más importantes. Por lo tanto, este también es un rasgo característico de tu estilo. En sexto lugar, el tono y la atmósfera. Muchos autores lo que les caracteriza no es tanto la historia sino la atmósfera que son capaces de crear en la historia. Eso también es un rasgo muy característico y por lo tanto te invito a que reflexiones sobre cuál es el tono de tu historia y la atmósfera que eres capaz de crear. En séptimo lugar, los temas recurrentes. ¿Sobre qué suele hablar ese autor? Hay autores cuyos libros tratan todos sobre el amor. Hay autores que sus libros tratan todos sobre la libertad, sobre la verdad, sobre la justicia, sobre la libertad y los estados totalitarios. Por ejemplo, George Orwell trata mucho el tema de la libertad y del Estado, ¿no? Eso es algo muy característico de su estilo. Por lo tanto, ¿qué temas son habituales en ese autor? En octavo lugar, los diálogos. Los diálogos son también algo muy característico. Por ejemplo, hay autores que emplean pocos diálogos, Gabriel García Márquez, por ejemplo. Sin embargo, hay otros tipos de autores que el diálogo es fundamental en la historia. Por ejemplo, en Asimov. Es un autor donde hay mucho diálogo. Eso es algo muy característico también de los diferentes autores. Y en noveno lugar y último, las descripciones. Hay autores que apenas describen nada. Sin embargo, hay otros autores que dedican páginas y páginas y páginas a recrearse en la descripción. Por ejemplo, Marcel Proust, En busca del tiempo perdido.
El libro está lleno de descripciones detalladas, estilísticas, artísticas, que tienen una finalidad puramente estética. Cómo empleas la descripción es otro de los rasgos fundamentales de tu estilo literario. Por lo tanto, yo te invito a que reflexiones sobre estos 9 aspectos que te he mencionado en este vídeo. Que pienses cómo escribes tú, porque esto puede ser también un ejercicio de autocomprensión de tu propio estilo literario muy interesante. ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cómo es tu léxico? ¿Cómo es la sintaxis que empleas? ¿Cuál es la puntuación? Y también te invito a que trabajes eso, y a que lo cambies. Si haces oraciones muy largas, por ejemplo, igual sería interesante para ti probar a hacer oraciones más cortas, probar a puntuar los textos de otra manera, etc. Esto puede ser una forma de mejorar y de probar nuevas técnicas y de evolucionar en tu estilo muy interesante. El estilo al final de un autor es el ADN del autor, es lo que lo hace más característico, es lo que lo hace más humano en realidad. O sea, las máquinas, las inteligencias artificiales podrán copiar cómo se hace un texto, etc. Pero lo que es imposible que copien es el estilo, porque el estilo es único e inimitable de cada persona. Es lo que te caracteriza como escritor. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminuscula.com, visita nuestra página web letraminuscula.com, suscríbete a este canal si no estás suscrito, dale a me gusta, déjame un comentario. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.